Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, un centro de análisis muy conocido aquí en Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido, como siempre, a esta mesa. Buenos días. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Antes de hablar de Cataluña, hay noticias de fútbol, también de Cataluña y de aquí de Sudamérica y otros países. Entre otras, hoy hay partido, última jornada de los partidos eliminatorias al Mundial, y nos toca a los colombianos visitar a los peruanos en Lima. Por supuesto, ¿va a ganar Colombia o no? No, yo estoy segura que gana Perú, Juan Carlos. Lo siento mucho, usted es el director, pero gana Perú. 2-0. ¿2-0? 2-0 Puede ser un 1-0. No cuesta nada soñar. Gol de Colombia en penalti discutido último minuto. Yo sé. ¿Y México? Ya. No, nosotros estamos en una gran zona de calificación, la CONCACAF, que nos da muchas ventajas. Qué pereza eso. Bueno, hace 4 años casi quedaron fuera en esa zona, ¿verdad? Sí. En el último minuto se salvaron, Estados Unidos lo salvó más bien. A los costarricenses les gusta ponernos en presión. ¿Costa Rica? Ya estamos clasificados también. Jugando feo, pero clasificamos. Qué pereza también, no tiene emoción eso, no es como nosotros. Sí, hoy nos emocionamos por angustiados Sudamérica. Hoy estaremos viendo Sudamérica más bien. Es buen fútbol el sudamericano, no crea. Bueno, a propósito de fútbol, hay noticias en varios medios de comunicación en España, según las cuales, si Cataluña declara su independencia, Lionel Messi, la estrella del Barcelona, no renovaría su contrato, dicen varios medios de comunicación en España. Incluso el Manchester City en Inglaterra está dispuesto a poner hasta el último centavo sobre la mesa, o el último dólar, o la última libra para quedarse con Messi. Bueno, habría que ver cuáles son las razones de Messi para decir eso. Si es que está pensando en que el Barcelona no jugaría la Liga Española y por lo tanto el Barcelona quedaría en un limbo legal futbolístico y eso lo afectaría en su carrera y por lo tanto de por sí se habla de que ya Messi le gustaría jugar sus últimos años en otra liga, podría ser el caso. Eso sin duda alguna le va a poner un ingrediente más en este debate sobre independencia en Cataluña. En cuanto al Manchester City, a mí me desagrada mucho la manera en que Guardiola simplemente dicen que es uno de los grandes entrenadores del mundo, pero lo que hace simplemente es poner billetera, gastar un montón de plata en jugadores y armar un equipo. ¿Pero no le parece tan buen entrenador Guardiola? Bueno, yo me gustaría verlo con un equipo con menos facilidades financieras con los que ha estado actualmente. Manchester City ha gastado una millonada en los últimos 2 años en jugadores. Me gustaría ver si no hubieran tenido tanto poder financiero detrás. Bueno, primer asunto del día, María Luisa Rosell, para que usted siga con la esperanza del triunfo del Perú. Pero mira, el primer asunto tiene que ver con lo que está pasando en Cataluña. Un problema muy complejo. El domingo de la semana pasada tuvo lugar un referendo convocado por el gobierno regional de Cataluña, por la Generalitat, para que los ciudadanos votaran si querían permanecer en España o independizarse. Según las autoridades de Cataluña, el 90% de las personas votaron que sí a la independencia. El gobierno español dijo que este referendo era inconstitucional, no el gobierno, el Tribunal Constitucional Español señaló que estaba contra la ley y por supuesto no reconoció el resultado. Hubo algunas votaciones muy controvertidas, algunas personas votaron en la calle, hubo cargas policiales muy fuertes contra la gente y desde luego un gran rechazo. ¿Qué es lo que está previsto para hoy? En pocas horas, el señor Carles Puigdemont, el presidente del gobierno catalán, tiene previsto hacer una comparecencia pública en el Palau de la Generalitat, el gobierno regional catalán, y lo que se espera es que declare la independencia de Cataluña. Algunos dicen que podría ser una declaración de independencia para que se haga efectiva dentro de algún tiempo y no exactamente hoy, para darle espacio posiblemente a un diálogo con el gobierno español de Mariano Rajoy. El presidente del gobierno central español y la gente de su partido, el Partido Popular, el PP, han dicho no, si el señor Puigdemont declara la independencia, entonces entrará en vigor un artículo de la Constitución, el 155, por el cual se despojará de competencias del gobierno regional y el gobierno central tomará inmediatamente las riendas de Cataluña. Esto podría llegar a ser un escándalo, obviamente, entre otras cosas, porque si llega a declarar la independencia Puigdemont, podría ser acusado de delitos como rebelión y podría ser llevado a prisión, podría ser llevado a la cárcel. ¿Qué cree usted que podría pasar aquí? Sobre todo porque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que es una alcaldesa de izquierda,
le ha pedido al señor Puigdemont que no declare la independencia, que le dé un espacio al diálogo. El problema es que Rajoy ha señalado aquí, puede haber algún tipo de diálogo siempre y cuando se cumpla la Constitución, y la Constitución no prevé un referendo en una zona de España para ver si quiere la secesión o no. Sí, yo creo que es muy complejo, ¿no? El llamado de la alcaldesa de Barcelona al diálogo ocurre prácticamente cuando ya no falta casi nada para conocer cómo se va a llevar a cabo este anuncio, que todo indica que va a ser así, o por lo menos el presidente del gobierno catalán ha dicho que esa es la intención hasta el momento. Se podría presentar un enfrentamiento si es que las fuerzas del orden que han sido desplegadas desde Madrid le impidan a Puigdemont a que haga que cumpla con su cometido, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española también parece muy complejo, porque sería la primera vez que se aplica el artículo 155 en un caso como este, y el artículo 155 no es específico en cómo se tiene que aplicar esta medida en un caso de crisis como la que está ocurriendo en Cataluña. Lo que el artículo dice es que hay que tomar medidas necesarias para obligarle a una comunidad autónoma, como es el caso de Cataluña, a que se vea forzosamente obligada a cumplir con sus obligaciones. Pero ¿cuáles son las medidas necesarias? No conocemos cuáles son las medidas necesarias a las que el gobierno se vería, en último caso, obligado a tomar. Entonces, yo creo que la aplicación del artículo es bastante compleja, por un lado. Por otro lado, no sabemos si es que en último momento el presidente del gobierno catalán se vea persuadido por las voces de Barcelona y las voces de muchos catalanes que le han dicho que es hora de hacer el diálogo. Hay una cosa muy interesante, que cuando la alcaldesa de Barcelona dice que el referéndum no valida necesariamente que se lleve a cabo esta declaración de independencia de manera unilateral, lo que la alcaldesa está diciendo, el hecho de que usted haya tenido 90% del voto a su favor y que haya más de un 40% que participó en esas elecciones que han sido muy cuestionadas y cuyos resultados son declarados como ilegales, no le valida a usted, no lo legitiman a usted para hacer este paso tan grande que es separar a la comunidad autónoma de Cataluña del resto del país, y que las consecuencias serían imprevisibles para Cataluña también. El hecho de que ella haya hecho ese llamado de último momento hace que los catalanes se lo estén pensando también probablemente varias veces, y que las fuerzas políticas que están dentro de Cataluña estén un poco considerando cuál va a ser el siguiente paso una vez que se dé la declaración unilateral, si es que eso ocurriera. Creo que es probablemente el momento más complejo que vive en este momento en su historia España después de la vuelta a la democracia, y no sabemos hasta qué punto otras agrupaciones políticas en Madrid, en el Parlamento español, van a hacer posible que se llegue a un acuerdo casi de último momento. Se ve muy difícil con las pocas horas que quedan para la declaración unilateral. Pepe Díaz Briceño. Sí, me parece un momento, como dice María Luisa, me parece un momento crucial, me parece incluso más allá de la celebración del referéndum hace una semana, me parece el momento más decisivo. Pareciera que se está llegando al límite, y aquí el tema es, ¿se podrán hacer política de una vez por todas? Es la única solución para salir de este enredo. Ayer estaba yo leyendo justamente algunos obituarios, algunas cuestiones celebratorias sobre el Premio Nobel de Economía Richard Thaler, que decía, en una negociación, el ponerse duro no necesariamente te dará los mejores resultados. Y creo que para llegar a un lugar donde ambos bandos puedan salvar cara, tanto el gobierno catalán como el gobierno del presidente Rajoy, pues tendrían que inventar una solución donde los dos logren salvar cara. ¿Cuál puede ser esta solución? Bueno, pues cada uno tendría que tener una bandera que presentar a sus seguidores, y eso en este momento parecía la única forma de salir. Ahora hay que decir, el señor Rajoy está con un discurso sin duda respetuoso en extremo de una legalidad que pareciera no da espacio a ningún tipo de diálogo, que se tiene que cumplir la legalidad a rajatabla. ¿Es eso lo que vamos a ver? ¿En eso terminará? Me pareciera que en este momento, incluso si alguien se presentara magnánimo como ofrece la alcaldesa de Barcelona, podría ser la posición ganadora hacia adelante. A mí yo quiero resaltar las palabras de Pablo Casado, que es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, porque esto básicamente refleja la actitud de Madrid
y por qué mucha gente en Cataluña se siente realmente agraviada, a pesar de que no necesariamente comparta este deseo pro independencia. Dice Casado en declaraciones a la prensa española reproducidas en El País: no tenemos nada que ceder ni negociar con los golpistas. El que lo declare, refiriéndose a la independencia, lo mismo acaba como el que lo declaró hace 83 años, haciendo referencia a Luis Companys, que fue arrestado en 1934 y ejecutado por Franco en 1940. Ese tipo de retórica, que es la retórica que ha venido de Mariano Rajoy, no va a hacer que esto no termine bien. Ciertamente hay un artículo de la Constitución española que dice que España es indivisible. Las Cortes han dicho, la Corte Constitucional ha dicho que un referéndum separatista como el que se realizó hace una semana es ilegal, pero bueno, un artículo de la Constitución no puede ocultar una realidad y un problema que va creciendo. Hay una realidad, y esto lo hemos discutido fuera de cámaras, y es que España es un país con fuerzas centrífugas históricas. O sea, ha sido un país muy dividido, tanto en regiones como en materia política. Tuvo una cruenta guerra civil que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Mucha gente dice que fue el ensayo de las potencias, ¿verdad? Esta guerra que tuvo lugar en España. Luego tuvo esta cruenta dictadura franquista. Y bueno, claramente luego de cuando muere Franco, a los 2 años se elabora esta constitución, en donde una gran mayoría, más del 90% de los españoles votaron a favor de esta constitución, y mucha gente señala eso como un ejemplo de que esta constitución es ampliamente aceptada por todos los españoles. Pero el problema, hay que entender las circunstancias en que votaron que sí. Venían saliendo de una dictadura de ¿qué? 40 años o más. Sí, desde 1939 hasta que fue cuando ganó la guerra civil Franco, hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando murió Franco. Exacto. Y posteriormente el rey Juan Carlos fue proclamado como tal, después de lo cual él nombró a un presidente del gobierno, a Adolfo Suárez, que era un hombre de derechas, que luego fue elegido, y con Suárez se produjo lo que se ha llamado la transición, la transición a la democracia, de manera tal que fueron legalizados los partidos ilegales como el Partido Comunista, y posteriormente fue redactada, creo que por 7 juristas muy importantes, la Constitución en el año 78, y fue ratificada por la gran mayoría de los españoles. Y se señala que más del 90% de los catalanes votaron que sí. Y Constitución que además les volvió a dar un régimen autonómico. Se creó lo que se llama el Estado de las Autonomías. Pero España, que siempre se supo que esas autonomías... España fue dividida en 17 comunidades autónomas, una de las cuales es Cataluña, y cada una de esas comunidades tiene su propio parlamento, su propio jefe del gobierno regional, tiene en algunos casos, como en el caso de Cataluña, su propia policía, que son los Mossos de Escuadra, tiene sus propios medios de comunicación públicos, como TV3 en la televisión o como Cataluña Radio en radio, tienen además el manejo del pensum educativo, de las materias que se dictan en los colegios, y hay además lo que se llama ya las nacionalidades históricas, que son consideradas por una parte Cataluña, que tiene un idioma propio que es el catalán, el País Vasco, que tiene un idioma propio que es el euskera, y Galicia, que tiene un idioma propio que es el gallego. Pero claro, esto genera unas tensiones tremendas. El otro día una corresponsal española en este programa decía algo que puede tener razón. Dijo, realmente los que son más singulares en España son los andaluces. Andalucía fue invadida por 700 años por los musulmanes, en ciudades como, y ahí están ciudades como Granada o Sevilla o Córdoba o Almería o Algeciras, qué sé yo, tantas, y tiene una música, para empezar, completamente distinta a la demás, que es el flamenco y es la influencia árabe. Eso es distinto. En el resto del país hay algo, no voy a decir uniforme, pero hay algo más parecido, desde Cataluña hasta Galicia, y los andaluces, pues ahí están. El tema de las autonomías no ha sido, o sea, siempre se ha sabido que no hay una palabra final, al punto que el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero negoció un estatuto autonómico especial para Cataluña, que fue votado por la Corte Constitucional, pero siempre se ha sabido que había algo pendiente, ha habido descontento por el tema de las transferencias, ¿verdad?, de que los catalanes paguen más impuestos de lo que reciben del gobierno central, etcétera. Tratar de tapar todas estas tensiones históricas con un artículo constitucional diciendo la Constitución dice esto y punto, ya no se puede discutir nada más, yo creo que no es realista. Y ciertamente lo que estamos viendo en Cataluña, si bien es un fenómeno, este independentismo exacerbado es un fenómeno muy reciente, como hablábamos ayer fuera de cámaras también, esto es algo de los últimos 5 años,
pero es una realidad hoy en día y sí, está creciendo. Esta ola de independentismo es así. Está creciendo y la actitud de Madrid no ayuda. Y simplemente decir es inconstitucional, es inconstitucional, es inconstitucional, no va a resolver, no va a desactivar este problema. Decía Antonio Caballero, un columnista colombiano en la revista Semana, esta semana, la historia es inconstitucional. Claro. Si todo el mundo se hubiera regido por las constituciones, pues no sería independiente ninguno de los países de donde venimos nosotros cuatro. Y la solución ni México, ni el Perú, ni Costa Rica, ni Colombia. Pero claro, también es verdad que estamos en otros tiempos y es cierto que lo que están pidiendo los catalanes o lo que pedía el gobierno catalán hace algún tiempo, y además así fue aprobado en el Parlamento en Madrid y en Barcelona, es que se estableciera un conjunto de leyes por virtud de los cuales ellos pudieran cobrar más impuestos, lo que se llamaba el estatuto, que es algo que tiene el País Vasco con respecto a Madrid. Pero el Tribunal Constitucional Español echó abajo partes de eso en el año 2010 y por eso miles de catalanes salieron a la calle y esto por supuesto exacerbó el nacionalismo, nacionalismo que se estimuló también durante la época de Franco porque a los catalanes les prohibían hablar su idioma como a los vascos el de ellos. Esto es un movimiento legítimo y comprensible. Sí, a mí lo que me parece es que a pesar del formalismo legalista con el que se defiende Madrid, que podría tener y seguramente tiene la razón, no es la solución, no va a terminar, se tiene que abrir un espacio político en el que se tenga algún tipo de flexibilidad. Y una cosa que me parece que es muy relevante destacar es que desde Madrid, a pesar de tener la ventaja legal, no ha sabido articular un discurso agrupador, un discurso nacionalista que sea abierto. En este momento el futuro de España como nación no pasa por un nacionalismo estrictamente estrecho. La única manera de que sobreviva es un nacionalismo abierto en el que quepan todos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. O sea, las reacciones que pueda tomar el gobierno central a partir de ahora son tardías, porque no ha tenido la actitud de llamar a todas las partes a una mesa de diálogo mucho antes, no a pocas horas de que se produzca probablemente la declaración de independencia unilateral. Lo otro entonces es que todos coincidiríamos en esta mesa que el escenario al que estamos enfrentados, a ver como testigos todos fuera de España y los españoles en España, es que lo que va a pasar es que el gobierno central toma control de la comunidad a la fuerza, y que lo que se va a producir es un reemplazo de autoridades a la fuerza y probablemente la encarcelación. Pues a la fuerza, pero de acuerdo con la ley, pero a la fuerza. Claro, es que la situación ya llegó a un extremo que no es... Yo lo que siento es que la posible solución a todo esto es la siguiente: que se convoquen elecciones autonómicas. La vez pasada se convocaron elecciones autonómicas, las últimas, que yo creo que fue Artur Mas, entonces él era el presidente de la Generalitat. Se convocaron y esto es un plebiscito. O sea, elecciones regionales en Cataluña. Sí, esto es un plebiscito sobre independencia. ¿Qué pasó? Los partidos independentistas tuvieron 46, 47%, pero aún así lograron como un 53% de los escaños. Entonces, por un lado dijeron ganaron, por otro lado los independentistas dijeron perdieron. Que se vuelva a convocar una elección bajo las mismas premisas, y esta vez es claro, si menos del 50% de los catalanes vota por la independencia, el tema de la independencia debería archivarse. Si más de un 50% de los catalanes vota por la independencia, partidos independentistas, bajo esta premisa, ya sabiendo que la cosa va en serio, tal vez hace unos años pensaban que no era tan en serio, viendo que la cosa va tan en serio, ahí sí se forma entonces un gobierno legitimado en Cataluña, con este mandato popular para negociar con Madrid una posible solución, una reforma de la Constitución, una posible reforma constitucional. Por el momento, lo que a mi parecer, en Barcelona hay un gobierno catalán que no cuenta con legitimidad popular para demandar una independencia. Y por otro lado hay gente que cree en España que a Mariano Rajoy, por haber tardado en el diálogo, no lo digo yo, lo dice mucha gente, debería costarle esto también el puesto. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que deberían costar el puesto a Mariano Rajoy. Desde hace rato se debió haber ido, pero ahí bueno, sigue. Probablemente después de esto vamos a ver que va a haber un cuestionamiento al trabajo de él, de su labor, y se va a ver perjudicado. El problema es que cae Rajoy, ¿y quién está en el Partido Popular? ¿Quién hay en el Partido Popular de número 2 que todo el mundo dice, este es el delfín que está esperando? ¿Y quién quisiera gobernar España en este momento? Mejor dejar que pase todo el muerto y al final, ¿no? Ya. O sea, hay gente que preferiría ser presidente de la FIFA. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticia, María Luisa Rosell, de Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, la esposa de Donald Trump, y de la primera esposa de Donald Trump, porque Melania Trump es la tercera. La primera era Ivana, estuvo casada con él de 1977 a 1992 y además es la madre de 3 de sus hijos, de Donald Trump Jr., como se llama, de Ivanka Trump
y de Eric Trump. Ella nació en lo que es hoy la República Checa. Hace pocas semanas, el presidente Trump le ofreció a su exmujer, a Ivana Trump, que había sido modelo, le ofreció la embajada de la República Checa. Bueno, no es raro, él tiene a su yerno en la Casa Blanca trabajando y a su hija también, pero le ofreció a su exesposa este cargo, pero ella lo rechazó. Ivana Trump ha publicado un libro titulado Raising Trump, y ayer, en declaraciones a la televisión, dijo algo que parece haber molestado a la primera dama de Estados Unidos, porque dijo, mire, yo cada 14 días llamo a la Casa Blanca, tengo el teléfono directo, hablo con Donald Trump, pero yo no llamo más frecuentemente para que no vaya Melania Trump, que está ahí, a sentir celos de mí, ha dicho la señora Ivana Trump. Y eso manifestó y dijo, además, hay que dejar claro que yo fui la primera esposa de Donald Trump, la primera dama de Trump. Bueno, Melania Trump, la primera dama, ahí sí, y perdón por la repetición, a través de su portavoz dijo que no, que ella está muy contenta en la Casa Blanca, Melania, que ha hecho un hogar muy cálido para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hijo que tienen los dos, que se llama Barron, y que va a seguir trabajando en favor de la niñez y de la juventud de Estados Unidos, y que las declaraciones de Ivana Trump son seguramente por llamar la atención. ¿Cómo juzga usted todo este episodio? Porque es realmente curioso, el señor Trump produce noticias cada 15 minutos o cada media hora con su Twitter. Ahora son su primera esposa y su tercera esposa, que es la primera dama. Bueno, su actual esposa y sus ex esposas y sus ex compañeras son un poco reflejo de lo que ha sido Donald Trump durante todos estos años. Y ahora en la presidencia yo creo que este episodio es de mal gusto, ¿no? Que la ex esposa hable mal de la esposa actual del presidente y primera dama de los Estados Unidos. Creo que también es una oportunidad de marketing para ella. Está aprovechando para un poco salir en televisión y hablar del libro que ha publicado y que quiere que se venda. Ella vive un poco de eso, ¿no? Las mujeres y exmujeres de Trump viven de la publicidad que ha sido vivir o tener una relación con el actual presidente de Estados Unidos, lo cual es lamentable porque ella es la madre de los hijos del presidente y debería tener un poco de cuidado. Ya el hecho de publicar un libro con los interiores de la vida familiar y personal de sus propios hijos es bastante cuestionable desde mi punto de vista. Es una oportunista, está viendo que hay una posibilidad de tener cámaras y televisión y entonces esa es una manera de generar un poco de interés por el libro. Creo que deberíamos dejarlo un poco ahí en ese tema de la anécdota, pero creo que es lamentable porque produce artículos y comentarios sobre una familia que todavía está expuesta a todo esto. Creo que para los hijos haber sido muy triste y muy lamentable ser hijos de Donald Trump, viendo que su madre era maltratada públicamente durante tantos años y que ella siga un poco adicta a este tipo de publicación y ventilación de su vida, pues es lamentable. Una nueva crisis, Juan Carlos, alarmante, gravísimo. Ahora son las mujeres, ya no es Norcorea, ya no es Rusia, ya no es Irán, ya no es México, gracias a Dios, que se pelee Ivana Trump contra Melania Trump en los vía Twitter me parece realmente sacado de un guión de pues la vida de Trump de los 90s. Recordemos, la vida privada de Trump con Ivana fue materia de los tabloides neoyorquinos por semanas. Hubo 11 días seguidos en los que la materia del divorcio entre Ivana y Trump fue la portada de los tabloides en Nueva York. Realmente ahí Trump se entrenó en los medios luchando con su esposa. Lo que vemos, bueno, su ex esposa, lo que vemos ahora en su magia de Twitter es lo que hizo allá en Nueva York. Hay que decir también que la relación interna de la propia familia Trump también es muy peculiar. Por un lado parecía que están peleando, pero por otro lado están felices. Cuando se casó, creo que a finales de los 2000, Ivana Trump con un muchacho de 36 años, lo hizo en Mar-a-Lago, la casa de Donald Trump, que le ofreció tenerla ahí con 400 invitados. Su madrina de honor fue su hija Ivanka, y después se supo que ese matrimonio no tenía legalidad porque había presentado una separación previa, y qué bueno que esa relación con ese chico de 36 años viene y venía. Pareciera que Trump, el presidente de Estados Unidos, está de acuerdo con esta extraña vida sentimental y pues realmente pues escandalosa. Así que una de esas pues predicciones aventuradas también podría ser que todo es una crisis manufacturada. Juan Carlos Díaz. Bueno, como dice María Luisa, esto es probablemente la exmujer de Donald Trump queriendo buscar un poco de publicidad, la primera esposa.
Pero sí, lo que me llama la atención es que la actual primera dama responda, ¿verdad? Exacto. Yo hubiera dejado que eso pasara, que la primera dama se sienta en la necesidad de salir a comentar estas declaraciones y decir, no, yo soy la primera dama, me parece un poco ridículo. Y bueno, sí, yo preferiría estar discutiendo la certificación del tratado de Irán y de todo, que la prensa esté hablando de eso y no del pleito de la esposa y la exesposa de Donald Trump. Decían alguien en Twitter que quien debería de mediar en este tema se llama Marla Maples, ¿no? Y decir, vamos a sentarnos y a decidir quién es la primera dama. Bueno, hay otro asunto, María Luisa, que tiene que ver con el acoso sexual de hombres frente a las mujeres, y tiene que ver con Harvey Weinstein. Harvey Weinstein es uno de los productores más famosos de Hollywood. Fundó Miramax, una compañía muy conocida. Es un hombre que ha estado detrás de películas como Shakespeare in Love, o Shakespeare enamorado, o como The King's Speech, El discurso del rey, grandes películas, o como Pulp Fiction, en donde actuó John Travolta hace muchos años. Bueno, el señor Weinstein fue despedido de su cargo, de la productora de la que formaba parte, porque el jueves pasado el periódico The New York Times publicó una serie de informes según los cuales este hombre había acosado a varias actrices de Hollywood. Una de ellas, por ejemplo, una de todas estas actrices era Ashley Judd, quien ha contado que él la recibió solamente con una bata en algún momento en un salón, y que le dijo que por qué, que si ella quería verlo a él ducharse. Cosas de este estilo. Rose McGowan también dijo lo mismo. Ha habido algunas actrices amigas del señor Weinstein, como Meryl Streep o como Judi Dench, que han dicho que les parece terrible. Hay quienes dicen que Meryl Streep tardó un poquito en salir a criticar a este señor amigo de él. Hay que recordar que por cuestiones de acoso sexual han perdido el puesto personas importantes, o han ido a parar a la cárcel, o han tenido problemas judiciales personas muy importantes recientemente. Bill Cosby, el cómico estadounidense. Roger Ailes, el presidente que fue de la Fox. Bill O'Reilly, el hombre que tenía el programa de mayor sintonía, programa de opinión, también en la cadena Fox. Es que no hay solución para este tipo de cosas. No aprenden algunas personas que no pueden estar acosando a las mujeres porque van a terminar en la cárcel, los impuestos, metidas en un lío. No, yo creo que en realidad es un excelente precedente, porque sienta un ejemplo más de cómo se debe lidiar con un caso como este. Como tú bien dices, las reacciones de algunos de los actores tardías, incluso mujeres reconocidas, pero que sea el propio hermano que se ve obligado a decir, bueno, es tiempo de despedir a mi hermano de la compañía porque lo que está haciendo va en contra de la normatividad, de la ley, etcétera, etcétera, y de las mujeres, y que salga en defensa de las mujeres, yo creo que es bastante bueno. Es una señal muy positiva que muchas otras empresas en Estados Unidos, en el mundo, en América Latina, en diferentes rubros, el deporte, la televisión, etcétera, etcétera, en la vida política también, probablemente lo están acogiendo con buenos ojos. Bueno para nosotras las mujeres, pero buena también para los hombres, para la práctica y la conducta que los hombres tienen que dar en un ambiente laboral de cualquier índole. Yo creo que es una señal positiva, pero coincido en que ha sido muy tardía la reacción de mucha gente que ha estado vinculada al tema del espectáculo y al tema de la industria cinematográfica en Estados Unidos. El periódico The Guardian de Londres se tomó el trabajo ayer de llamar a varios actores de Hollywood a preguntarles qué consideraban de esto. Y mire lo extraño, por ejemplo, Michael Moore, gran documentalista, muy galardonado, no contestó la llamada del diario The Guardian. Quentin Tarantino, tampoco. Matt Damon, tampoco. Y tampoco lo hizo George Clooney, ni lo hizo Colin Firth, ni lo hizo Bradley Cooper. ¿Qué pasa aquí? Ben Affleck. O sea, aquí vemos la hipocresía en la que se mueve muchas veces Hollywood en estos tipos de temas. Porque estos son estos liberales, gente muy liberal y muy igualitaria. Gente de izquierdas que cuando salieron los alegatos contra Donald Trump se llenaron la boca denunciando al presidente de Estados Unidos. Hacen a cada rato proclamas a favor del pago igualitario para las mujeres, lo cual me parece perfecto. Pero en un caso tan grosero como este, y guardan un silencio sepulcral, ¿verdad? Me parece terrible el presidente que están mostrando estos actores, y deben ser señalados por lo hipócritas que son. Y otro tema es el tema, igual es el tema de las armas, ¿verdad? Estos tipos siempre hacen campañas contra las armas y que se deben de prohibir las armas y todo, pero todas las películas siempre salen disparando y armados hasta los dientes. Yo
me gustaría ver un Matt Damon, ¿verdad? Diciendo, no vuelvo a filmar una película en donde disparo una sola arma. A ver si acaso entonces es consistente con lo que pregona. Pero este caso de las mujeres, yo estoy de acuerdo con María Luisa, tiene que ser ejemplarizante. Y me parece fenomenal que estemos viendo este tipo de actos contra grandes figuras muy poderosas, porque los hombres ni siquiera tenemos la más mínima idea de lo que se siente este tipo de acoso y lo prevalente que es este tipo de acoso en lugares de trabajo. Y vemos que aquí estamos hablando de actrices poderosas, estamos hablando en el caso de Fox, de periodistas muy reconocidas que sufrieron este tipo de trato. Uno ni siquiera se puede imaginar qué pasa con la gente por debajo, ¿verdad?, de la jerarquía administrativa, con los principiantes, con los actrices que son muy atractivas y están empezando. Que tienen que soportar este tipo de tratos y que simplemente no pueden llamar al New York Times a decirle, mira, yo soy una actriz y resulta que fui acosada por tal tipo y quiero que me publiquen una historia. Así que hay que ser inmisericordia contra este tipo de acoso, y no es de recibo en lo absoluto las declaraciones de este señor diciendo que es simplemente porque él creció en la cultura de los 70. No, esto era inapropiado en los 1840 y es inapropiado en el siglo XXI. Sí, a mí me parece que hay dos puntos que son relevantes, importantes de destacar. Uno, que yo creo que poco a poco más actores van a salir firmemente. The Guardian había buscado reacción de George Clooney y él después de esto dio una entrevista muy amplia al The Daily Beast, donde dice que este asunto es completamente indefendible y que el momento, como bien dice Juan Carlos, debe ser un antes y un después, asustar tanto a las personas para que eviten ya caer en este tipo de comportamientos que son a toda luz, no solo amorales, sino hasta criminales en algunos casos. Hay que decir también que en una segunda parte, también esto es una victoria del periodismo del New York Times. Hay gente que dice que esto se guardó bajo las sábanas por mucho tiempo, incluso el New York Times supuestamente habría vetado en años anteriores la publicación de esta investigación, pero realmente lo que marcó la diferencia en esto es la demostración de los pagos a 11 mujeres para tratar de ocultar estas conductas indebidas. El que un diario haya salido enfrente ha sido ejemplarizante y sobre todo porque es una historia que medios como The Hollywood Reporter habían buscado eternamente. Se sabía, había los rumores y se conocía que Harvey Weinstein tenía estas tendencias de acosar personas y poco a poco hemos conocido todavía relatos inauditos. En Nueva York se publicó recientemente, creo que ayer mismo, la cuestión de una chica que fue acosada por Weinstein en un baño de un restaurante propiedad de él, de una manera soez, totalmente vejatoria, y no dudamos cuántos más secretos tengan en el closet. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, ha habido problemas, disputas, discusiones por Twitter entre Bob Corker, aquí en Estados Unidos, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y Donald Trump, el presidente. Y se han dicho de todo. Incluso Trump ha señalado que en algún momento Corker le pidió ayuda para la reelección, para la campaña de la reelección, pero que Trump le dijo que no y que por eso Corker no piensa seguir en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado. Corker ha dicho que la Casa Blanca parece como una especie de sitio donde hay niñeras, pero para adultos, en referencia a Donald Trump, y ha manifestado que además Trump no es un hombre capacitado para ser presidente. Pero Corker, que no es exactamente un hombre que se la pase dando declaraciones altisonantes, ha manifestado en las últimas horas que Donald Trump puede llevar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Recordemos acá, porque esto parece un chiste, pero nos estamos refiriendo al presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América, aludiendo al presidente de este país y diciendo que puede llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. ¿Hay que alarmarse con este tipo de declaraciones de alguien que se supone que es tranquilo, o es que ya se volvió esto aquí en Washington un chiste todo el día por Twitter? Puede haber algún factor, ¿verdad?, de acrimonia personal ya saliéndose un poco de control, pero ciertamente es un poco alarmante, más cuando es alguien de su propio partido. Recordemos que Bob Corker fue un senador que apoyó a Donald Trump en la campaña presidencial del año pasado. Muchos senadores no lo apoyaron abiertamente, Bob Corker fue de los que sí. Por mucho tiempo se habló de que él podría ser un candidato vicepresidencial de Donald Trump, así que no es cualquier persona, y aparte de eso, nuevamente, él es una persona que tiene una reputación de ser muy mesurado, que ha hecho un muy buen papel como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
y por lo tanto esta guerra de palabras con el presidente que arranca después de los incidentes de Charlottesville, cuando Bob Corker dijo que el presidente todavía no había llegado a asumir la grandiosidad o la pompa que necesita su cargo, y eso claramente le dolió a Donald Trump. Y ahora que Corker ha anunciado que no se va a postular para la reelección el próximo año, ciertamente se siente liberado de las ataduras políticas, ¿verdad? De tener que complacer al presidente, que a pesar de ser impopular a nivel nacional, todavía comanda una popularidad a lo interno del Partido Republicano. Entonces Corker, al sentirse librado de estas ataduras, claramente ha empezado no ha empezado, sino que ha recrudecido esta guerra de palabras con el presidente. Sobre el fondo, ya no la forma, sobre el fondo de Corea del Norte, bueno, yo vi declaraciones preocupantes este fin de semana en los programas matutinos dominicales de Estados Unidos. El presidente ha hecho diversas aseveraciones de que esta es la calma antes de la tormenta. No ha dicho qué tipo de tormenta tiene en el horizonte, pero hubo declaraciones incluso de su director presupuestario en el programa Meet the Press sobre Corea del Norte, en donde le preguntaron específicamente a qué se refería el presidente Trump con esto, y él dijo claramente que la opción militar es una opción que está sobre la mesa y que el presidente está considerando seriamente. Así que la posibilidad de una guerra con Corea, a pesar de que muchos piensan de que esto es simplemente bravado por parte del presidente de Estados Unidos, yo creo que no deberíamos descartarla tan fácilmente. Pepe Díaz Briceño. Sí, son temas muy delicados. Sin duda, el presidente Trump está tomando una postura de política exterior muy sui generis comparado con sus anteriores antecesores. Está peleado con el señor Bob Corker, que es el presidente del Comité de Exteriores del Senado. Está aparentemente peleado también con su propio canciller, el señor Rex Tillerson. Entonces, y la unidad en torno a una política exterior no es clara. Se sabe que el propio secretario de Defensa, el señor Mattis, no comparte la evaluación sobre lo que se tiene que hacer frente a Corea del Norte que tiene Trump. Y sin embargo, también hay que decir, Trump, como se maneja en Twitter, lo hace de una manera como una negociación. Él nunca emite un juicio definitivo. Siempre abre un espacio, a pesar de haber lanzado los peores epítetos, a una relación de negociación. A él así concibe la amistad o la relación política. De esto le puede llevar a otra cosa, y si no, en 2 días se puede arrepentir y abrir un espacio para el juego. Y por último, hay que decir que el propio Bob Corker se siente liberado, pero también bajo la amenaza, y ha de haber sido uno de los cálculos originales de su decisión de retirarse, de una marea populista que sigue amenazando a muchos de los republicanos del establishment en distintos puestos del Senado de Estados Unidos. Vimos cómo en Alabama finalmente ganó uno de estos, a pesar de que el propio Trump había impulsado al senador Strange como parte del establishment hacia quedarse con ese Senado. Todavía hay muchísimos grupos de estos que apoyan a Trump y que podrían costarle justamente la reelección a muchos senadores. Bueno, ya Steve Bannon anunció que absolutamente todos los senadores republicanos que están buscando la reelección en estados rojos, o sea, en estados republicanos, van a enfrentar retos de primaria. Y si la elección de Alabama nos dice, es un previo, ¿verdad?, lo que podemos ver el próximo año, muchos de estos senadores en verdad tienen grandes problemas, van a tener grandes problemas para mantener sus cargos. 30 segundos, María. Yo creo que el senador Corker tiene razón en criticar al presidente Donald Trump por su manejo en relaciones exteriores. La otra cosa importante es ver la reacción de los republicanos, que están calladitos, no se meten en ese pleito porque no les conviene. Cada vez que Donald Trump decide atacar a uno de los republicanos, los otros se quedan atrás porque saben que si se meten, la escalada aumenta, que mejor dejarlo ahí, que se golpeen, que se insulten entre ellos. Nos quedan 4 minutos de programa para dedicárselos a Fernando de Cislo, pintor peruano muy conocido, que murió en las últimas horas con 92 años. Murió además con su esposa, la que había sido su última esposa, Liliana Yambar, que tenía 96 años. Han dicho los portavoces de la familia y la gente que trabajaba con él que se trató de un accidente doméstico. De Cislo era hijo de un polaco y de una peruana, el gran pintor abstracto del Perú y uno de los grandes pintores de América Latina. Su obra cumbre se habla que es Incarri, del año 1968. Además fundó una revista en 1947, Las Moradas, y fuera de eso estuvo metido en la política. Apoyó a Mario Vargas Llosa tal vez en 1990 cuando lanzó su candidatura a las elecciones presidenciales, y desde entonces opinaba con cierta regularidad
sobre política. Incluso recientemente dijo que no sería una buena idea si Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente del Perú, llegara a indultar a Alberto Fujimori, expresidente, que está en prisión. Fernando, decíslo, María Luisa Rosell. La verdad es que es una pérdida muy grande, porque él era uno de los pocos sobrevivientes de la generación de los 50 que estuvo fuera del Perú a finales de los 40, regresó al Perú en los 50 y 60 para forjar una corriente moderna en el Perú, no solamente en temas artísticos y literarios, sino también en la política. Y yo creo que esa fue la contribución más grande de Fernando de Cislo, en modernizar las letras, las artes en nuestro país y contribuir con su trabajo como artista también en la política. Él fue un gran pensador, un luchador por los derechos humanos, por la democracia. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo una vez en un momento, en una circunstancia muy triste, porque murió uno de sus hijos, Lorenzo, en un accidente muy trágico en el año 97, y era una etapa muy difícil para él. Al año siguiente, él se divorcia de Blanca Varela, que era una gran poetisa peruana, y se vuelve a casar con la que fue su esposa, la señora Jaibar, con la que murió lamentablemente el día de ayer. Es una gran pérdida para el Perú y realmente una tristeza, porque con él, como digo, se cierra un capítulo de la historia artística y política de nuestro país, que es la de la generación de los 50. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí, María Luisa Rosell, y que haya un buen resultado en el Perú-Colombia esta noche. Esperemos. No quiero decir cuál va a ser el buen resultado. Gracias, Pepe. Ya sabemos cuál va a ser. Ya sabemos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.